Estamos agradecidos en la oportunidad que nos da este domingo 12 de marzo de estar cerca de ustedes para compartir la Escuela de Crecimiento Espiritual del CCA en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Y hoy estaremos con gozo compartiendo el capítulo 25 de Jeremías, versículos del 1 al 38, es decir, todo el capítulo. Y tiene por tema: ha venido a mí palabra de Jehová desde temprano. Hoy quiero saludarles para seguir explicando y motivándole a que ustedes escudriñen las escrituras, escuchen nuestros estudios y hagan relación de textos para que vayan aprendiendo que realmente la palabra de Dios, las escrituras son un solo mensaje puestos en muchos mensajes. Salmo 19, 9a dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra. Uno de los resultados de escudriñar las escrituras nos hace tomar conciencia en nuestra mente y en nuestro corazón de las cosas agradables y las que no le son agradables a Dios, lo que nos lleva a tener temor de Dios y temor a su palabra. La esencia del temor de Dios es todo valor limpio y rompe toda contaminación de carne y de espíritu y nos conduce a la santidad. El temor de Dios no es momentáneo, es para siempre, se vuelve un modo de vida para el cristiano verdadero. Muy bien, vamos a hacer la lectura del capítulo 25, versículos del 1 al 38. Esto corresponde al libro de Jeremías. Y dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos de temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy.
a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Buz, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, y a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Lam, y a todos los reyes de Media, y a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocada mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz y rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro. No se endicharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el pueblo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pasos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, vamos a comentar. Es precioso entender que cada uno de nosotros, sí, nos gocemos, porque la palabra de Dios es constante. Un día emite palabra Dios a otro día, una noche a otra noche a otro día. La voz del Señor y sus mensajes son permanentes. Jehová le sigue diciendo qué es lo que debe comunicar. En el capítulo 25, Jehová Dios le revela dos temas, ¿sí? La tribu de Judá y los moradores de la ciudad de Jerusalén, junto con otras naciones, servirán al rey de Babilonia por 70 años. Hoy se viene abajo una interpretación equivocada de decir que los 70 años solo serían cumplidos sobre la tribu de Judá y en sus habitantes, cuando en todas las naciones en derredor vendría el mismo castigo divino. Después castigará al rey de Babilonia y a la nación de los caldeos por su maldad. La retribución divina es conforme a la obra de sus manos. De los versículos del 1 al 14 son una profecía medianera de cumplimiento cercano y de mediano plazo. La segunda sección o tema del capítulo 25, de los versículos 15 al 38, son una profecía medianera de cumplimiento cercano, mediano y lejano, pero está dirigida a todas las naciones de la tierra, sin excepción, a causa
de su impiedad. Bien, vamos a dejar, este es un panorama sencillo de los temas que se van a tratar en el capítulo 25 del 1 al 38 en 2 secciones. Vamos ahora a hablar un poco del título de esta enseñanza. Ha venido a mí palabra de Jehová desde temprano. Este se encuentra en el capítulo 25 de Jeremías en el versículo 3. Vamos a leerlo. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El profeta Jeremías inició su ministerio en el año 13 del rey Josías, según Jeremías 1, 2 y 3. Vamos a regresar un poquito a nuestra clase de introducción y ahí estaremos leyendo. Y dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes quinto. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo aquí lo que se nos está diciendo. Su servicio profético se continuó sobre Joacim y Sedequías, es decir, en el año 13, ¿sí?, del rey Josías empezó, pero después se continuó de la muerte del rey Josías sobre Joacim y Sedequías. Hagamos cuenta, por 19 años Jeremías profetizó en el reinado del rey Josías, que hizo lo bueno delante del Señor, pero el pueblo andaba en pecado, en rebeldía y desobediencia. Hay 2 mensajes que se describen desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Leamos algunos para recordar algunas de las clases. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos en Jeremías 2:13, ahora nos vamos al 3:11. Y dice la escritura en el 3:11. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ahora nos vamos al 4:14 para recordar algunas clases, y esto vamos a ver que fue dado en el tiempo del rey Josías. 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Vamos ahora al 5:12. Y dice la escritura: negaron a Jehová y dijeron: él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estamos en el 5:12, ahora el 23:24. ¿Sí? Y dice ahí: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Sí? Y finalmente el 30 y el 31 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Sí? Entonces estamos ahí bien claros pero veamos el capítulo 3 de Jeremías para que ustedes vean que esto fue en tiempo del rey Josías. 3:6 de Jeremías. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Pero acuérdense que leímos el 3:11. Y ahí dice: y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Entonces vemos que esto fue dado en tiempo del rey Josías. Sabemos que Josías fue el que promovió un último avivamiento junto con algunos de sus siervos, de los sacerdotes, y que hizo muchas reformas y derribó muchos ídolos, y hizo la celebración de la Pascua, y bueno, muchas cosas preciosas que usted puede leer allá en la segunda
Libro de los Reyes y en Crónicas, ahí por el capítulo 23. Pero el pueblo, como dice la escritura en Isaías, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Al analizar Jeremías 1:3, ¿sí? El rey Joacim reinó 11 años e hizo lo malo delante de Jehová. En el caso del rey Sedequías, fue el mismo tiempo 11 años. Joacás, llamado Salum, solo reinó 3 meses. Lo mismo el rey Joaquín, o llamado Conías o Jeconías. Los dos hicieron lo malo delante de Jehová. De estos recibió mensaje Jeremías, sí, porque en el capítulo 1 de Jeremías no están tomados cuentas. Recuerde que el orden fue Josías, ¿verdad? Después Joacim, y después vemos a Joacás, y luego vemos a Jeconías o Joaquín, y luego vemos finalmente a Sedequías. Pero el mensaje está dado para estos dos, tanto para Joacás como para Joaquín, en el capítulo 22. Leamos un poquito de ello y nos vamos al capítulo 22. Ahí está el mensaje, que pues como fueron poco tiempo, en el versículo 3 del capítulo 1 de Jeremías no fue tomado en cuenta, pero Dios sí miró la maldad que estos dos reyes tuvieron. Vamos allá al capítulo 22, 11 al 17, ¿sí? Un poquito de Joacás y de Conías del 22, 24 al 30, ¿sí? Entonces dice 22, 11, dije 11 al 17, porque ya se ha dicho Jehová acerca de Salum, que es también Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, ¿sí? Y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Voy a leer otro poquito. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ahí está la obra que hizo Joacás de maldad y todo el juicio que el Señor ha tenido para con él. Dice el 16 del capítulo 22, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien, hablándole de David y de su padre en el sentido de Josías. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, pero dice, más tus ojos y tu corazón, dice el 17, no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. Ahora estamos nosotros viendo aquí el caso el siguiente caso se encuentra en el 22 y se refiere 24 al 30 y se refiere a Conías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a repetir todos los versículos. Si usted quiere volverlos a leer, ahí está el capítulo 22, 24 al 30. Es correcto, el profeta Jeremías llevaba 23 años, había hablado la palabra de Jehová desde temprano y sin cesar. La respuesta del pueblo, no oyeron, porque ahí dice, no oísteis. Recuerde que el libro del profeta Jeremías no está escrito cronológicamente. Algunos mensajes podemos ubicarlos según nos da la cronología de la sucesión de los reyes de Judá. El versículo 3 es un testimonio de Dios y del profeta Jeremías contundente en cuanto a la rebeldía, la necedad de la tribu, la necedad de la tribu de Judá por 23 años. Qué gran paciencia, benignidad y misericordia de Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo no se arrepintió ni se convirtió a Jehová Dios. Por el contrario, decidió ir por los caminos de su perverso corazón, según Jeremías 16:12. Vamos a regresar un poquito a Jeremías 16:12 para leer ese versículo. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Si Dios
nos habla a través de su palabra del Evangelio del Reino, de la voz de su Espíritu Santo hasta el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta de su iglesia, de cada santo, de cada discípulo de Jesús, de cada cristiano? ¿Oiremos atentamente o desobedeceremos intencionalmente? Tú decides, sí, tú decides, hijo de Dios. Según Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Vamos allá hasta Hebreos 4:13 y regresamos luego a Jeremías para leer y estar en el contexto de todo esto para el aprendizaje que tenemos, porque toda verdad es paralela y nosotros tenemos que aprender tomando ejemplo de lo que sucedió al pueblo de Israel, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí queda bien claro que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Según Hebreos 10, 29 al 31, todavía le agregaremos otro versículo más para que nosotros como pueblo de Dios andemos caminando en el temor de Dios y en el temor a la palabra del Señor. Hebreos 10, un pasaje muy fuerte, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo 29 es una pregunta que el Señor nos hace a todo su pueblo. Alejémonos nosotros en nuestra vida de intentar pisotear al Hijo de Dios, de tener por común la sangre del pacto con la que ahora fuimos santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Espantoso, de asombro y de horror es caer en manos del Dios vivo, y recuerde que el Señor juzgará a su pueblo. Vamos a regresar a Jeremías capítulo 25 y empezaremos a explicar los versículos del 1 al 14. Versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se nos ubica cronológicamente en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y en el primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Según Daniel 1:1, desde el año tercero de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Vamos a Daniel 1:1 para ver que en cuanto entró este rey, inmediatamente tomó una actitud de guerra y agresiva en contra de la tribu de Judá y de la ciudad de Jerusalén. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así es que ya en el año cuarto ya estaba sufriendo un embate en la ciudad de Jerusalén y el rey Joacim, y en el año cuarto él sabía que ahí estaba ya gobernando el rey Nabucodonosor a Babilonia. ¿Sí? El rey Nabucodonosor actuó casi inmediatamente de su reinado. Según Jeremías 36:1 y 2, vamos a Jeremías 36:1 y 2, y dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Muy bien. Este fue un año importante, hablo del año cuarto del reinado de Joacim, rey de Judá. Y este año fue también trascendente. La palabra de Jehová a Jeremías fue una orden. Toma un rollo de libro y escribe las palabras que has recibido durante 23 años.
en contra de Israel, Judá y de todas las naciones. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Que le fueran leídas al rey Joacim, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo, como una oportunidad misericordiosa del Dios de Israel para su bienestar, empezando porque hubiera en ellos arrepentimiento, conversión y recibieran el perdón del Señor. Dios nos quiere hacer bien siempre, si nos da una oportunidad de volvernos a Él, es de aprovechar. Abre tu corazón y tu mente, hijo de Dios. Es tiempo de cambiar de lo malo a lo bueno y del mundo a Dios y de la carne al Espíritu. Vamos al versículo 2. Jeremías 25:2, lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. El mensaje es inclusivo, está dirigido a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. El Dios que tenemos es un Dios eterno. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, según nos dice Génesis 21:33. Ahorita vamos a ir comentando porque estamos hablando de que el Dios que tenemos es un Dios eterno, así se le fue revelado 21:33. Y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. A Abraham mismo le fue revelado como el Dios eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos, vamos hasta Hebreos, ¿sí? Vamos hasta Hebreos 9:14 para que veamos que el Espíritu también es eterno. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Apocalipsis 1:8, que hemos leído varias veces con diversas aplicaciones, hoy lo volvemos a leer. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, refiriéndose a Jesucristo también como el eterno. En la eternidad de Dios, esperar 23 años es corto. Dios puede ser paciente. Cualquier periodo que para el hombre se hace largo, los que debiéramos redimir y aprovechar el tiempo dado al hombre, somos nosotros. Ya no pierdas más tiempo. Oye la palabra de Dios y vuélvete hoy a Él. Asegura la salvación de tu alma y la vida eterna dada a través de Jesucristo. Eso es lo más valioso que hemos de recibir en esta tierra. De nada sirve el oro y la plata para entrar al reino de Dios. Vamos a regresar a nuestro comentario, al versículo 4 de Jeremías 25. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Dios nuestro Señor nos ha hablado enviando a sus siervos profetas desde temprano y sin cesar, pero no oímos, ni inclinamos nuestro oído para escuchar. Eso es lo que hacía la tribu de Judá y los moradores de Jerusalén. Eso hace su creación, el mundo, lamentablemente, también la propia iglesia, porque a veces no escudriñamos la Escritura porque consideramos como un hecho muy pasado y que no tiene ninguna importancia ni tiene ningún efecto en el presente siglo, en la presente edad, y eso no es cierto. Como hoy veremos, la palabra profética de Jeremías trasciende en los tiempos hasta los postreros días, hasta el cabo de los días. Según Hebreo 1:2, en los postreros días a su iglesia nos ha hablado, pero nos ha hablado por el Hijo. Vamos hasta allá, a Hebreos 1:2, que es muy conocido, y de esta manera vamos a leer lo que se nos dice. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
entonces está confirmado, ¿sí? Los cristianos no tenemos excusa, es tiempo de oír atentamente el Evangelio del Reino y es tiempo de oír toda palabra profética que nos ha venido a través de los profetas, porque todo esto ha sido hablado por Dios, el Dios eterno. Vamos a regresar al versículo 5 y dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Darle la espalda al mal camino es lo que Dios pedía, a la maldad de nuestras obras, para que sean confirmadas las promesas y las bendiciones para siempre. Vamos allá a Jeremías 18:11. Eso es lo que Dios, y ya miren, 23 años, qué paciencia del Señor. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Si nos convertimos del mal camino y mejoramos nuestros caminos y nuestras obras, ahí está la oportunidad que tenemos para que el Señor traiga sobre nosotros bendición y bienestar. Vamos a Jeremías 35:5. Vamos a ver qué nos dice ahí Jeremías 35:5. Y dice 35:15, perdón, no 5. Y dice ahí, y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis. Ahí está la promesa, en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Wow, qué fuerte. ¿Sí? Entonces estamos nosotros viendo, sí, que debiéramos oír y obedecer sus palabras. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué nos dice en el profeta Jonás. Vamos hasta allá a Jonás, capítulo 3, versículo 8. Sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este fue la palabra profética de Jonás para el pueblo de Nínive, para los habitantes de Nínive, y ellos sí obedecieron y oyeron la voz y hicieron un clamor. Vamos ahora otra vez hasta el capítulo 25, versículo 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. El pueblo de Dios debe romper con cualquier acto de idolatría. Ya hemos visto que la idolatría no solo es dada en una imagen, no solo es dada en algo que se haga de madera, o de roca, o de oro, o de plata, sino también hay idolatría sobre las personas, y esto no es agradable a Dios. El servicio y la adoración, acuérdese, es exclusivo para el Dios verdadero y Dios vivo. Para tal efecto, escuche usted los mensajes que hemos dado acerca de la alabanza y de la adoración, que están ahí puestos en las redes sociales de YouTube y de Facebook. Sí. No demos, si nosotros no adoramos al Dios verdadero y al Dios vivo en exclusivo, le damos lugar a la ira de Dios. No, no demos lugar a la ira de Dios por obras de mal de nuestras manos. Dios se agrada de nuestra rendición y no nos hará mal, sino bien. Versículo 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Si no oímos a Dios, si no me oyes, dice Jehová, me provocas a mostrar mi ira a causa, ¿sí? A causa de las obras de tus manos. El mal se volverá contra tu persona. Vamos a ver que esto no solo es del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo. Vamos hasta Romanos. ¿Me acompaña usted, por favor? Romanos capítulo 8. Dice la Escritura, versículo 6, y dice así: porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Gálatas 6:8, vamos hasta allá,
Gálatas 6:8 dice de esta manera: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es obrar para nuestra propia confusión cuando andamos haciendo mal o cuando andamos en lo malo. Vamos allá a ver y nos regresamos al profeta Jeremías, el capítulo 7, versículo 19. Y aquel mensaje que Jeremías dio a la puerta de la casa del Señor. 7:19. Y dice: me provocaron ellos a ira, dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es decir, el mal se nos vuelve a nosotros. Abre tus ojos y no provoques la ira de Dios por tus obras de maldad. Jeremías 32:30. Vamos hasta allá y dice el 32:30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Qué tremendo. Regresamos ahora para seguir explicando Jeremías capítulo 25, 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. La tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, como lo fue Israel, son ejemplo de no oír atentamente la palabra de Dios. Este es el castigo. Dice: enviaré, ¿sí? Enviaré, dice aquí, enviaré y tomaré las tribus del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. 2, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. 3, contra todas las naciones en derredor. 4, los destruiré, los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Vamos a Jeremías 27:6 para que sigamos avanzando en el estudio. Y dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. O sea que Dios entregó en manos de Nabucodonosor, fue la voluntad determinada de Dios de levantar a Nabucodonosor y entregarle todo. Así lo comentamos, sí, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue reconocido como, dijo aquí el Señor, mi siervo, mi siervo. Regresamos al versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Sí? Entonces, ahora estamos viendo que 4 voces desaparecerán. ¿Sí? La de gozo, la de la alegría, la de desposada, la desposada, además del ruido de molino y la luz de lámpara. Esto habla de que ya serán tierras desoladas, deshabitadas, y qué tremendo, sin actividad normal, no habrá actividad de los molinos ni luz de lámpara, qué tremendo. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Las naciones en derredor de la tierra de Judá y la tribu de Judá con sus habitantes serán puestas en ruinas y en espanto, y servirán al rey de Babilonia 70 años. Quedarán dominadas y juzgadas muchas naciones, incluyendo Judá. Babilonia será un imperio. Aquí hay una diferencia que queremos hacer notar. Judá e Israel volverán a su tierra después de los 70 años de cautiverio. No así las demás naciones, las cuales desaparecerán. Leamos Jeremías. Vea, el juicio de Dios sobre su casa y el castigo de Dios sobre su pueblo hace diferencia, porque Dios en la ira
expresa su misericordia y después de la ira expresa su misericordia sobre los que somos su pueblo. Las demás naciones en derredor no regresaron, desaparecieron, se mezclaron o murieron. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Leamos Jeremías en cuanto a la promesa de que ellos regresarían. Jeremías 29, 10 y 11, vamos hasta allá. Jeremías 29, 10 y 11, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermosa palabra de promesa. Y mire el corazón de Dios, y mire cómo le fallamos y no queremos oír y obedecer su palabra, ni andar bajo sus mandamientos, y nos va como nos va, pero es que sobre nosotros viene la confusión y se nos regresa el mal a nuestra vida. 33:7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es decir, que iban a regresar, no se perdieron como nación. Recuerde que hemos predicado y enseñado que la nación de Israel, a pesar de ser una pequeña nación, ha permanecido hasta el día de hoy, conforme a la promesa del Señor de que Él iba a guardar a Israel, declarándolo su hijo. Versículo 12, vámonos hasta Jeremías 25, 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El castigo al rey de Babilonia y a la nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, fue determinado así. La convertiré en desiertos para siempre. Así se cumplió. Solo quedan vestigios y ruinas actualmente. Vamos a ver un poquito, no voy a leer todo porque sería muy largo y tenemos unos capítulos especiales. Vámonos hasta Jeremías 50, versículos 2 y 3 y el 13, y dice: anunciad a las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomad es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y dije el 50:13: por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Hasta ahí le dejo. Vamos a regresar a Jeremías 25, ahora 13 y 14. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Todas mis palabras contra esa tierra y contra las naciones que ahí hay serán sojuzgadas por otras naciones. Se refiere a todas las naciones que representaban al imperio de Babilonia, a los caldeos, ¿sí? Y dice que serían sojuzgadas por otras naciones. Acuérdense que vino la invasión de los medos, luego los persas y grandes reyes. Jehová Dios les pagará conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Estos son los imperios que le siguieron: el medo-persa, luego el griego, el romano. Todos desaparecieron y actualmente solo hay ruinas y vestigios, nada son. Dios siempre cumple lo dicho en su palabra. Vamos a dejar aquí esta primera sección y nos vamos a la segunda sección, que se encuentra en el capítulo 25, versículos 15 al 38, de los cuales ya hicimos lectura. Voy a dar una introducción. Copa de la ira y furor sobre todas las naciones de la tierra, de parte de Jehová Dios de Israel, de parte de Jehová nuestro Dios. ¿A causa de qué? De sus pecados y maldades, sí. Empezando por la ciudad de Jerusalén,
sobre la cual es invocado el nombre de Jehová. Esta ciudad no fue absuelta y vino mal sobre ella. Tampoco las naciones de la tierra serán absueltas. Si la ciudad de Jerusalén es una ciudad sagrada, una ciudad donde Dios puso su presencia a través de estar ahí en el templo de Salomón y a través de manifestarse en el arca del pacto, no absolvió a Jerusalén, no absolverá a las naciones de la tierra tampoco. Esta es una profecía medianera de cumplimiento cercano, mediano y lejano. Nabucodonosor, aproximadamente en el año 596 a.C., destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón. Con Esdras se tuvo el regreso del cautiverio después de los 70 años. Las demás naciones, por la copa del furor de Jehová, que fueron destruidas una por una, y todas ellas desaparecieron. Los 4 imperios fueron destruidos, aunque el imperio romano quedó gravemente herido y será restaurado en postreros tiempos para dar lugar al hombre de pecado, a la abominación desoladora. Así que esta profecía tiene un alcance hasta la presente edad y se cumplirá en el tiempo determinado por Dios nuestro Señor, para que se dé lugar al reino de Dios en esta tierra por la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual juzgará a toda la tierra, a todas las naciones, y regirá y gobernará sobre todas ellas por 1000 años, hasta una final rebelión organizada por Satanás, el cual engañará a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y vendrán sobre el campamento de los santos y sobre la ciudad amada, y Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá en un instante. En este momento le he dado un panorama bíblico, cronológico, aproximado e histórico que acontecerá sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre las naciones de esta tierra. Bien, vamos a comprobar todo esto, nomás terminando con Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Y por favor, me acompaña Apocalipsis 20, del 7 al 9. Y dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien, vamos a dejar esta como introducción, un panorama bíblico que hemos dado a usted. Vamos a ver ahora la visión y profecía de la señal de la copa del vino del furor de Jehová Dios. Entonces nos regresamos y empezamos en el versículo 15 de Jeremías 25. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Así es que el Señor estaba diciéndole que le iba a enviar a todas las naciones para que él tomara de su mano la copa del vino de este furor y se lo diera a beber a las naciones a las cuales él le iba a enviar. Vamos ahora al versículo 16. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Vamos a ver que aquí hay 3 cosas a causa de la copa del vino del furor de Jehová Dios. Beberán, temblarán y enloquecerán por la espada que yo envío. Vamos a leer Isaías 51, 17. ¿Sí? Y dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Acuérdese que el Señor no absolvió a la ciudad de Jerusalén, ni a la tribu de Judá, ni a sus ciudades, y que los primeros que recibieron este juicio de parte de Dios, este castigo, fue
la ciudad de Jerusalén. Vamos ahora a Jeremías capítulo 51, versículo 7. Nos regresamos y estamos en el capítulo 51, versículo 7. Y dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron, por tanto las naciones. Dios usó como una copa de oro a Babilonia, una copa donde manifestó su ira y su enojo para embriagar a toda la tierra. Y cuando bebieron el vino que Dios había puesto en esa copa de oro a favor de Babilonia, los pueblos, ¿cómo quedaron? Se aturdieron todas las naciones. No pudieron hacer nada porque Dios los había entregado al rey Nabucodonosor y al imperio de Babilonia. Muy bien. Vamos ahora a irnos hasta Apocalipsis 14:10, porque estamos hablando de algunas consecuencias que pasa cuando la copa de la ira del Señor viene, y todo lo que acontece entre las cosas que vimos, aturdimiento, porque pues vimos ahí que las naciones van a beber de esto, van a temblar y se van a enloquecer por la espada del Señor. Vamos a ver Apocalipsis 14:10, que esto nos habla de los postreros tiempos. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, ¿sí? Y está refiriéndose en tiempos en aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en su frente y en su mano, serán castigados por esa maldad y por no tomar en cuenta a Dios. Vamos a regresar a Jeremías 25 y ahora vamos a tener una porción que va del versículo 17 hasta el 26. El profeta Jeremías obedeció y tomó la copa de la mano de Jehová y dio de beber a todas las naciones a las cuales él fue enviado. Y vamos a ver a cuáles naciones fue enviado. Versículo 18. Bueno, voy a leer 17 y 18. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. 18. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus principales, para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy. Es que vemos otra vez que el juicio de Dios fue primero sobre Jerusalén y sobre las ciudades de Judá, sobre sus reyes, sobre sus príncipes, y que había 4 castigos: ruinas, escarnio, burla y maldición. Dios es juez justo. El juicio empieza por la casa de Dios, luego le siguen los impíos y los pecadores. Esto se sigue guardando y vámonos a leerlo para que no se le olvide, hasta la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Volvemos a leer, porque estamos hablando de que el juicio empieza por la casa de Dios y que Dios, ahora vamos a ver, juzgará a su pueblo, porque hoy a veces no hemos entendido y a veces nos quedamos pensando: Señor, mira, al impío le va bien, mira al delincuente, al secuestrador, al narcotraficante, al criminal, al ladrón, al salteador, y Señor, yo soy parte de tu pueblo, yo soy hijo de Dios, y mira, Señor, cómo me está yendo. Mira todo lo que está aconteciendo, mira la opresión, mira la adversidad, mira a veces la escasez. Señor, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que se está cumpliendo la palabra del Señor, que el juicio empieza por la casa de Dios, y dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a confirmar esto, y ya lo hemos leído, pero lo volvemos a confirmar. Hebreos 10, 29 al 31.
Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que tengamos cuidado los que somos hijos de Dios y conduzcamos nuestra vida haciendo el bien, teniendo la paz con todos y siguiendo la paz y la santidad, como el Señor nos dice, aunque nos cuesta trabajo doblegar nuestra carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y entregarle al Señor todo esto es necesario. Vamos al capítulo otra vez de Jeremías 25, ahora el versículo 19, y es la lista. Va a Jerusalén y vemos todo lo que el Señor trajo de juicio y de castigo. Versículo 19, a Faraón rey de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo. Ahora estamos viendo que también el Señor iba a traer la copa del vino de su furor y su ira sobre Faraón, sí, rey de Egipto y todo su pueblo. ¿En qué? ¿En qué razón? Ya que esta nación tuvo bajo dura servidumbre por 400 años a Israel y siempre buscó oprimir. Aunque dejó de estar Israel, Samaria, también vino a oprimir a Judá. ¿Sí? Versículo 20, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y a remanente de Asdod. ¿Sí? Aquí se nos está hablando en este versículo 20, ¿sí? A la mezcla de las naciones de la tierra de Uz. Recuerde que esto es una tierra no muy perfectamente geográficamente localizada, y era donde se encontraba el patriarca Job. Y luego esto sí es para nosotros claro dónde estaban ubicados, la tierra de los filisteos y sus ciudades. ¿Quiénes fueron los permanentes o enemigos más continuos de Israel y de Judá? Los filisteos y todas sus ciudades, como aquí está Ascalón, Gaza, Ecrón y el remanente de Asdod. Estas eran las principales ciudades de los filisteos, iban a ser también juzgadas por el Señor. Seguimos, versículo 21, porque es una lista de naciones, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, ¿sí? Y estos odiaron a Israel a pesar de ser hermanos de sangre. Recuerde que Edom era más directo porque eran los descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Y en cuanto a Moab y Amón, eran los descendientes de Lot. Pero ellos odiaron a Israel y siempre buscaron hacerle mal. Recuerde que Moab no dejó pasar a Israel por sus caminos, aunque Moisés le dijo que no iba a tomar nada y que le iba a pagar por pasar por ese camino, no lo dejó. Ellos no quisieron permitirle a Israel pasar por ahí, y Dios le dijo a Moisés que no les hiciera nada porque eran sus hermanos, pero sus hermanos, unas cabras, sí agredieron a Israel y lo odiaron por siempre. Recuerde que Edom de momento se burló cuando los cautiverios y cuando desnudos fueron llevados a Babilonia, y fue a burlarse de ellos y a hacer escarnio, pero después le tocó a ellos. Versículo ahora 22, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están en el lado del mar. Sí, ahí estamos viendo, y acuérdense que Tiro era un reinado pequeño, pero muy próspero, era una isla y era muy difícil conquistarlo.
la parte hacia el mar, sí, no en el canal, sino hacia la parte de atrás, era llena de rocas y los barcos se encallaban y se golpeaban, y la otra parte pues no había un puente que ellos levantaban, y recordamos que el que finalmente destruyó Tiro fue Alejandro, el emperador de Grecia, cuando él la conquistó. Pero Tiro iba a caer, y Sidón y los reyes de la costa también, aunque ellos se sentían muy soberbios. Versículo 23, de Dan, Tema y Bus, y a todos los que se rapan las sienes, ¿sí? Estas eran ciudades de los edomitas, y no sé muy bien de los que se rapan las sienes, pero esta era una costumbre que venía de situaciones paganas o de demoníacas, y el Señor sabía que estos estaban entregados al reino de las tinieblas. Dios tenga misericordia. Versículo 24, a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto. Entonces también a todos los árabes descendientes de Ismael, y a los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, también descendientes de Ismael. Versículo 25, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media. Ya se está yendo más hacia el nororiente, porque esto ya es más al nororiente, allá por donde estaba Asiria, por donde estaba los medos y los persas, sí, y ellos también les iba a alcanzar a la copa del vino del furor y de la ira de Dios. Ahora nos vamos hasta el versículo 26. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Oh, sí, ahora estamos viendo a todos los reyes del norte. Se va más al norte, los de cerca y lejos, Mongolia, China, Rusia, toda Asia, esto incluiría India, Pakistán, toda Asia, que hoy sabemos está fuertemente habitada los unos y los otros. Y dice finalmente a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque aún había un mundo no conocido en aquella época por el hombre, pero Dios había visto la maldad en el continente americano y en Oceanía. Sabemos que hasta muchos años después esto está escrito allá por el año 600 antes de Cristo, pero el descubrimiento de América vino hasta más del 1400, sí, después de Cristo. Así es que estamos hablando de casi 2000 años, pero el Señor ya sabía de todo esto porque Él es omnipresente. Sus ojos ven toda la tierra, a todos los moradores, sus oídos oyen todas las cosas, y él había visto la maldad. Y aún Oceanía, donde se encuentra Australia, Nueva Zelanda, lugares que no eran conocidos, pero que Dios sabía que ya estaban habitados por el hombre, y el hombre con un corazón de maldad está manifestando una lejanía de Dios. Qué triste. Salmos nos habla de todo ese abandono, y nos habla de que al final las naciones tendrán que venir y adorar al Señor, Dios verdadero y vivo, Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora al versículo 27 al 33. Aquí hay una porción que explica el mensaje precisamente a todas las naciones. Y dice, y les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, bebed y embriagaos y vomitad, y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Ese es un mensaje a todas las naciones, sí, de parte de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cuál fue la orden? Bebed, embriagaos, vomitad y caed, y no os levantéis a causa de mi espada. El Señor también tiene juicio, y no va a
a perdonar. Versículo 29 así lo dice, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, se refiere a Jerusalén, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Si no di absolución a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, tampoco seréis absueltos todos los moradores de la tierra. No, porque está escrito que allá en Nahum 1:3 lo hemos leído, Jehová tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Versículo 30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Le da una orden a Jeremías para que profetice contra ellos las siguientes palabras y expresa, Jehová rugirá desde lo alto, desde su santa morada dará su voz. Vamos a ver un poquito de esto en Joel 3:16. Esto ya estaba profetizado mucho tiempo antes. ¿Sí? Y vamos, leemos. Y Jehová rugirá desde Sión, desde la ciudad de Jerusalén, y desde su santo monte, desde su morada, y dará su voz desde Jerusalén. Bueno, aquí nos confirma, primero es desde su morada, desde el cielo, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahí está la diferencia entre el juicio sobre toda la tierra y su pueblo Israel y los judíos. Amós 1:2 y dice, y dijo Jehová, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Muy bien. Esto habla de destruir el dominio de los gentiles y el tiempo de este dominio sobre la tierra. Acuérdese que el tiempo de los gentiles empezó precisamente con el establecimiento del rey Nabucodonosor en Babilonia y el establecimiento del imperio de los caldeos o el imperio babilónico, y que ha permanecido el tiempo de los gentiles, pero esto no será para siempre. Dios va a romper y destruir el dominio de los gentiles sobre la tierra, y el tiempo que ha sido largo va a ser quitado, va a ser cortado. ¿Por qué? En razón, sí, de que rugirá fuertemente contra su morada, contra la morada de estas naciones. También nos dice este versículo, canto de lagareros contra todos los moradores de la tierra. De esto hay algunos versículos, pero el más fuerte y que nos narra una historia que está por acontecer, porque para Dios esto ya fue hecho. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El Señor dijo que iba a traer espada sobre ellos. Vea dónde trae la espada.
una espada que sale de su boca, una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá, ahí está, con vara de hierro, y él pisa ahí también el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Le voy a volver a leer para que usted acabe de entender. Versículo 30. Y voy a leer también el 31. Estoy hablando de Jeremías 25, 30 y 31. Tú pues profetizarás contra ellos estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Ahí está el lagar de Dios. Y dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada. Ya vimos que de la boca sale una espada aguda, dice Jehová. Wow. Será entonces un juicio total de parte de Jehová contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Vamos ahora a Isaías 66, 16. Vamos hasta allá, Isaías 66, 16. ¿Por qué aquí que Jehová no? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada, otra vez está la espada, a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Por eso ese ángel parado en el sol llamará a las aves, ¿sí? Y ya vimos que van a ser los muertos dejados sin enterrar, y van a venir las aves y se los van a comer. Joel 3.2, vamos hasta Joel 3.2. Joel 3.2, ¿sí? Y dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Wow, sí. Entonces, sí, estaremos mirando todo esto, palabra cumplida. Ahora nos vamos a regresar a Jeremías 25 y nos vamos al 32, 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Otra vez no se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra, y van a llamar a las aves para que se los coman, como vimos a mí. Oh, sí, qué cosa. Ninguna nación escapará, el mal irá de nación en nación, y serán muertos los muertos de Jehová de un extremo de la tierra hasta otro. Vamos allá, Apocalipsis 14. Mire que todo esto está, por eso hablamos de que esta es una profecía medianera, a largo plazo.
a los postreros días, al cabo de los días, al final del tiempo de los gentiles. Y vamos a Apocalipsis 14, 19 y 20, y dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto habla de lo que va a pasar en Jerusalén cuando venga el juicio total sobre todas las naciones, de parte de Jehová Dios, de parte del Cordero de Dios, de parte del Dios uno, el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo, bendito sea. Terminamos con Jeremías 25, 34 al 38. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Oh, ahora viene un mensaje a los pastores, a los que gobiernan y dirigen las naciones. Dice: aullad, clamad, revolcaos en el polvo, todos los pastores, ¿sí? Cumplidos serán los días de vuestro castigo, serán degollados y esparcidos. Vamos a seguir leyendo. Y se acabará así la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. No van a escapar, no tendrán lugar a donde huir. Hay mucha gente que tiene muchos recursos económicos y muchas propiedades. Pues voy a huir a tal lugar, me voy a meter en este búnker. No va a haber lugar a donde huir delante de la presencia del Señor. Dios es omnipresente y omnipotente. Sí, qué tristeza. Versículo 36, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Sí, no habrá lugar a donde huir, ahí serán alcanzados por el juicio de Jehová, serán desgollados y esparcidos, sus reinos, sus dominios serán asolados y destruidos por el ardor de la ira de Jehová. No hay recurso, no hay arma, no hay nada que evite que venga el juicio de Jehová, el juicio de Dios, el juicio del Cordero de Dios sobre las naciones de esta tierra. No referimos a las naciones impías, a aquellos que no tengan a Jesucristo en su corazón. Versículo 38, dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Dios asolará la tierra, no la perdonará. Ira y furor de Dios el Señor, la espada del Señor sobre ellos que sale de su boca. El Todopoderoso estará en contra de ellos. El Todopoderoso vendrá y juzgará a las naciones. Todo esto, amado hermano, son palabras proféticas a largo plazo que se van a cumplir en unos días, en un tiempo, cuando Dios así lo tenga determinado. Sea bendito el nombre del Señor por este estudio que hoy hemos tenido aquí delante del Señor, y el aprendizaje general es que nosotros debemos estar delante del Señor humillándonos y viniendo con un corazón arrepentido y convertidos, no dándoles nuestra espalda, mostrando nuestra cerviz, no teniendo dureza de corazón, ni de oídos, ni de rostro, sino siendo en esta hora atentos para oír su voz y obedecer su palabra y venir delante de Él, porque el Señor no dará por inocente al culpable. Dios tenga misericordia, y en su ira esté su misericordia, antes de su ira esté su misericordia, y después de su ira esté su misericordia. Agradecemos a Dios que Él hará diferencia con su pueblo, porque Él juzgará a su pueblo, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Pero todo esto, aunque pareciera algo muy duro y algo difícil de aceptar, es lo mejor, porque entonces el Señor hará diferencia. Al impío lo raerá de esta tierra, pero nosotros después del castigo y la corrección seremos aceptados
por el Señor en su morada en los cielos, para alcanzar juntamente con los demás que así lo crean, vida eterna dada a causa del conocimiento de Jesucristo. Hoy es tiempo, si usted me oye, de que usted se acerque a Dios y que no hay más que un camino. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy necesitamos que, si usted no ha recibido a Jesucristo, nazca del agua y del Espíritu para que entre al reino de Dios, y venga usted a confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, y a recibirlo para alcanzar el perdón de sus pecados por su sacrificio o la limpieza de su sangre, y tener la promesa de la vida eterna por la resurrección del cuerpo o por la redención del cuerpo, según Dios disponga. En el nombre de Cristo Jesús, recibe a Jesucristo, abre tu corazón y sé salvo, y alcanza la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora, amados hermanos, vamos a estudiar para la próxima vez Jeremías 26 y 27. Vamos pues también a repetir los textos que hemos venido aprendiendo y que son de gran bendición, aunque pareciera a veces difícil. Hágalo, vale la pena, porque se nos graban en la mente y en el corazón, quedan ahí esculpidos, y entonces el Señor, por su Espíritu, no lo recuerda en el momento en que tenemos que hacer uso de esa bendición o de esa promesa o de esa amonestación. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo revelado en las Escrituras. Amén. Ahora repitamos Santiago 4:4, que fue dado para la semana pasada, 12 de marzo de 2023, y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el que dejamos para el domingo anterior, 5 de marzo de 2023, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Para esta próxima semana, que termina el día 19 de marzo, entonces tendremos la siguiente: Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Sea la gracia del Señor con usted, y sea el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Amén.